Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a acompañar, nos honra con su presencia, nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de todo tipo de cuestiones militares, política internacional, estrategia militar, que creo que ya lo he dicho, geopolítica, como su propio nombre indica. Pero bueno, es que sabes de tantas cosas que resumirlas es imposible. Y además las explicas con una capacidad didáctica que ya quisieran muchos expertos de esos que salen en la televisión abierta. Juan Antonio, bienvenido, ¿cómo Los estás? bebecharcos. Muy Los buenas. bebecharcos, los bebecharcos. Pues Sí, sí. nada, un saludo a todos por estar aquí. Siguen ocurriendo cosas, como ya habíamos previsto en este 2026, no dejan de pasar cosas. Habría muchos temas para hablar, ¿no? Podríamos, por Sí. ejemplo, le podríamos dedicar muchos minutos a el estado mental del presidente de los Estados Unidos, Bueno, esto. que esta semana ha tenido momentos gloriosos, como meterse con el Papa, sacar una imagen de él como si fuera Cristo, con Baal encima. Es decir, daría para hablar. De hecho, ¿para qué le quitaríamos toda la seriedad del programa? Porque es que es hablar de un loco. Totalmente. Un loco que tiene el maletín con los códigos de las armas nucleares norteamericanas. Sí, sí, Un loco tremendo. que puede mandar tropas a cualquier punto del mundo a hacer cualquier barrabasada, ¿no? Hacer todo lo que hay, ¿no? Aún así, todavía hay muchos en España que le siguen defendiendo como si hubiéramos encontrado al gran libertador, ¿no? Sí, Bueno, en España y en otros países, sí, la zona sí, que sí, estamos sí. aquí. Pero bueno, yo creo que hay, aparte que luego al final daremos un repaso a la situación ahora mismo en el Golfo Pérsico, Sí. porque yo creo que hay novedades para analizar, no tanto por Hay los hechos, sismos europeos, sismos europeos. y no solamente por el hecho de lo que pueda pasar en el Golfo Pérsico, del día a día, de la táctica, los aspectos tácticos, sino que hay con profundidad que luego comentaremos, ¿no? Y luego, bueno, Perfecto. en Europa sí que se ha producido un hecho. Yo no me lo esperaba tal como ha salido, lo tengo que Ah, ¿no? reconocer. Tal como ha salido, no. Es decir, lo que ha ocurrido en Hungría tiene cierto grado de sorpresa. ¿Mm? Ahora, es absolutamente explicable, ¿eh? Es decir, yo no he pensado, sabía que había peligro porque había peligro de que Orbán perdiera las elecciones, porque, claro, se había enfocado todo mucho en Orbán. Es decir, toda la Unión Europea, bueno, se habló hasta de expulsar a Hungría, Sí, sí. Unión Europea. Entonces, claro, esto indica una presión y ahora veremos algunos aspectos que nos podían hacer pensar de que, a ver qué va a salir, las cosas no estaban tan claras. Ahora, una derrota por 2/3, Claro, es que es una paliza, ¿no? pues, efectivamente es mucha derrota. Después de 16 años en el poder, que sí, que el poder desgasta, pero también el poder hace que tengas muchas cosas en tu haber si has hecho cosas. Y sí, y Orbán ha hecho cosas. Mm. Luego, como merece la pena un poco hablar qué es lo que ha pasado aquí, no tanto por lo que ya ha ocurrido en Hungría, porque eso ya ha ocurrido, sino como aviso a lo que puede pasar en otros países de Europa en circunstancias similares. Y Exacto, aquí sí. es donde cobra importancia la cosa, lo de las circunstancias similares. Para analizar esto hay que partir de una cosa fundamental, huir de las categorías políticas burguesas, típicas de izquierda a derecha. Porque esto no se trata de una cuestión de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, a ver, aquí para ser objetivos, para ser realistas, aquí hay que ver las cosas en distintos planos. Es decir, dentro del plano europeo, el plano geopolítico, el plano psicosocial, que es importante, y no caer, por ejemplo, en la falacia de Pedro Sánchez, que me ha parecido un poco muy lastimoso, decir que ha ganado Europa y la democracia. Bueno, es Y que esto, esto. esto lo hice además en China, donde, hombre, democracia, democracia, es decir, al menos como la entiende Sánchez, no parece que haya, ¿no? No parece que sea una cosa muy eso, pero bueno, es decir, pero bueno, ya sabes,
la desvergüenza a la hora de soltar este tipo de mensajes absolutamente vacíos. Porque aquí no se trataba de democracia o no democracia. De hecho, digo yo que Hungría sería una democracia cuando en unas elecciones gana la oposición. Pues sí. Claro, es decir, una dictadura no parece que fuera. No, está claro. Luego el argumento es falaz. Y lo de que ha ganado Europa, bueno, lo de siempre. Primero expliquemos que Europa es mucho más que la Unión Europea. Rusia, Bielorrusia, Serbia, Moldavia, Georgia, es mucho más que la Unión Europea. Luego, no se puede hablar en nombre de Europa. Ha ganado el aparato de la Unión Europea, eso sí. Es que ni siquiera, es decir, como mucho, es decir, ha ganado las élites oligárquicas de la Unión Europea. Entonces, Sí. si partimos un poco de esta perspectiva y no la simplona de ha ganado un derechista a otro derechista. Sí, porque la oposición de izquierdas, perdón, ya me entiendes, o sea, los que se llaman de izquierdas han hecho una cosa rara, ¿no? Para desaparecido. facilitar. Claro, o sea, por incomparecencia, ¿no? Claro, sí. Sí, de hecho, tenían algún escaño y se han quedado en cero. Sí. Luego, entonces, o sea, aquí resulta que un derechista le gana a otro derechista y ya gana Europa. Sí. Luego, entonces, el esquema de las viejas categorías políticas de la democracia burguesa de izquierda a derecha no sirve para analizar el tema. O sea, huyamos de eso. Bueno, pues el partido de Tisza, de Peter Magyar, que ha conseguido 138 escaños frente a 54 que ha conseguido Víctor Orbán, ¿no? Con el partido Fidesz. Hay otro grupo nacionalista que ha conseguido 16 escaños, los mismos que tenía. El Jobbik me parece se llama, ¿no? El Jobbik puede ser. Sí, el de Talmig Assange, yo no lo conozco muy bien, es decir, pero bueno, es decir, esa la. Con lo cual, hombre, es decir, que, a ver, nadie en la izquierda puede celebrar esta victoria. Seamos serios. Nadie en el centro puede celebrar esta victoria. Un poder repartido entre un conservador, un liberal conservador y unos nacionalistas. O sea, ¿vale? O sea, de hecho, tengámoslo en cuenta, ¿no? A la hora de analizar, ¿no? Causas profundas por las que ha podido ocurrir esto después de 16 años de gobierno de Víctor Orbán y de enfrentarse prácticamente solo. Ahora tenía un poco el apoyo de Eslovaquia y de Chequia, pero prácticamente solo a todo el aparato dictatorial y totalitario de la Unión Europea. Bueno, pues entre las causas profundas que podemos decir, es verdad que había en Hungría, se padecía un estancamiento económico, con el consiguiente desgaste del nivel de vida y descontento social. Pero claro, es que la situación no era para menos. Cuando te ves obligado a comprar el gas y el petróleo como sea y por ahí, intentando que llegue desde Rusia de la mejor forma posible, te cortan el oleoducto, el gasoducto Druzhba, te lo corta un país que no es de la Unión Europea, que ataca a un país de la Unión Europea y un país de la OTAN, y ni la Unión Europea ni la OTAN salen en defensa de ese país. Exacto. Luego está el factor, claro, de identificar, y ahí la campaña de este hombre, de Magyar, ha sido, digamos, inteligente desde el punto de vista político, de, dadas esas situaciones, ir a los problemas internos, a ese desgaste del nivel de vida, ¿no? De esa insatisfacción social, y con acusaciones de corrupción. Con 16 años en el gobierno es muy posible que haya casos de corrupción. Esto Sí, claro. Nadie nos debe extrañar porque, vamos, es decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Desde luego, y más.
empezando por España. Desde luego, y más cuando Claro, llevas tantos años que salgan garbanzos negros es... claro, es decir, pero bueno, el lema era atraer todo el voto para que se votara a cualquiera menos a Orbán. Claro, con la perspectiva de a cualquiera menos a Orbán, o eres un nacionalista que está dispuesto a votar nacionalista, o no te queda más remedio que votar al Tiza de Maciac. Claro, es decir, va a acumular todo el voto insatisfecho. De ahí viene un poco lo que decía yo del aspecto psicosocial. Esto de la psicología además, pesa, pesa. Más aún cuando, bueno, pues el programa de Tiza, pues era regeneración ante contra la corrupción política, la bajada de impuestos, duplicar las ayudas a la familia, mantener el rechazo a la inmigración masiva. ¿eh? Bueno, pero esto era lo que hacía Orbán. Claro. Entonces, era votar a Orbán sin corrupción. Eso es lo que, ese era el mensaje de Tista. Sí. Votar a Orbán sin corrupción. ¿no? Él ya ha dicho que no iba a cortar la influencia de China en Hungría porque hay importantes inversiones. También ha dicho que intentaría mantener los acuerdos energéticos con Rusia, entre otras cosas porque no te queda más remedio. Se ve que ha llamado a Putin, ¿no? No lo sé si ya había llamado ya a Putin. Yo he Esta escuchado que tarde, había tenido esta tarde que todavía yo no lo sabía, ¿eh? Es decir, si ha sido posteriormente, como he estado ocupado, pues no lo he podido observar. Pero no lo sé si ha llamado a Putin, pero da igual. Es decir, es que no puede decir voy a dejar de comprarle el petróleo o el gas a Rusia. Entonces, ¿qué vas a hacer? sí, sí. Claro, entonces, a ver, ¿de dónde va a salir? Con lo cual, bueno, pues esto era como buen liberal, pues aunque venga del propio partido de Orbán, ahora explicaré alguna cosa, como buen liberal, pues evita pronunciarse sobre temas peliagudos, ¿no? Como el aborto o la eutanasia, muy propios de la Agenda 2030. Uh-huh. Sí, critica a Orbán por su cercanía a Putin, pero claro, no manifiesta ningún acercamiento a Ucrania. Pero claro, todo esto puede ser campaña electoral. Ahora, por los hechos, le vamos a conocer, ¿no? Que es lo Claro. importante. Bueno, ¿qué ha hecho, qué errores con esta campaña, qué errores ha cometido Orbán? Hombre, pues efectivamente centrar toda su campaña en la geopolítica global, olvidándose de los problemas internos, Claro. de esa contestación social que había por esos problemas internos, ¿no? Y luego un error terrible, terrible, que sabíamos que esto iba a costar caro. Y este es el aviso a otros grupos de derecha conservadora o patriótica que hay en Europa que deberían poner sus barbas a remojar, que es el apoyo explícito de Donald Trump y el apoyo explícito al Estado sionista. Porque esos dos apoyos ahora mismo son tóxicos. Y aquí tenemos un presidente de gobierno de España que lo ha visto clarísimo. Lo ha visto clarísimo. La población, por muy lobotomizada que esté por los arrastracuernos de los medios de comunicación, al final, poco a poco se entera de lo que hay. Se entera de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania y en el sur del Líbano. ¿Y quién ha agredido a Irán? Claro. Saben que Netanyahu es un tipo acusado por la Corte Internacional de Justicia de genocidio y está en búsqueda y captura y por el Tribunal Penal Internacional. Entonces, tú no puedes darle la mano a ese tipo. Tú no puedes votar en Naciones Unidas en contra de resoluciones que condenen a Israel por su actuación en Gaza. Porque es que te vas a poner en contra
al porcentaje que sea, un 3, un 5, un 7% de los votantes. Ya te los has quitado de encima. Tú no puedes hacer de cámara de eco de Trump. A lo mejor hace un año, cuando todavía no habíamos visto lo mal que está el hombre de su estado mental, pues a lo mejor lo hubieras podido aprovechar. Pero hoy, en medio de todo lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 3, 4 meses, Atufa mucho, sí. Sí, sí. claro, tú no puedes ponerte al lado de Donald Trump. Tú no puedes recibir a un tipo como J.D. Vance, que es el vicepresidente de Donald Trump, y que viene a apoyarte la campaña, lo cual no deja de ser alguna especie de injerencia, porque no es lo mismo que vaya un partido similar de otro país de la Unión Europea, que puede decirse, bueno, pues, oye, al final hay que presentar todos a unas elecciones, a que venga el de la potencia ocupante de Europa, del otro lado del Atlántico, a decirte que tú tienes que ser el ganador. Y recordemos, querido Juan Antonio, que justamente en Budapest se celebró no hace mucho ese encuentro de partidos en el que estuvo Vox, estuvo Javier Milei, estuvo el hijo de Netanyahu. Es decir, claro, son gente con la que no conviene ir ni a heredar en estos momentos. O sea, Claro, nunca, ¿no? Pero en estos momentos políticamente es una, en fin, yo creo no, que no, le debe haber perjudicado bastante esto al claro, señor el Orban, ¿eh? apoyo de Trump y Vance ha sido absolutamente contraproducente, absolutamente. Primero porque en vez de dar la sensación de que es una ayuda, te da la sensación de que Orbán al final pertenece a esa élite política internacional. Es que no te Sí, está ayudando cualquiera. No te está ayudando un partido español o portugués, que es homologable a ti, entonces vas allí a echarle una mano en la campaña, ¿no? Es decir, te están ayudando las cabezas visibles del Estado profundo, de la oligarquía internacional, o de parte de claro. ella. Sí, sí. ¿Mm? Y claro, esto ha sido una de las causas, yo creo, de todo este tinglao, ¿no? Es más, la gira de J.D. Vance coincidió con filtraciones sobre una oferta de ayuda del gobierno Orbán a Irán, lo cual provocó una contradicción entre el discurso que llevaba Orbán junto con todos estos de apoyo a Israel y de buenas a primeras, claro, crease ahí una contradicción que tampoco el electorado lo va a entender muy bien. Porque si te apoyaban porque apoyabas a Israel, van a dejar de apoyarte si sacas la cara por Irán. A última hora en la campaña y de mala manera. Claro, ¿Mm? claro. Lo del apoyo, como he dicho, el apoyo a Israel y a Netanyahu, ya es que no tiene nombre, ¿no? Hungría se había posicionado como el aliado más fiel, más firme de Israel dentro de la Unión Europea, vetando las políticas comunes de la Unión Europea respecto a la cuestión de Gaza. Es que no es que haya sido neutral o simplemente un apoyo circunstancial, ¿no? Ha actuado políticamente, ¿no? Es más, Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional para proteger a Netanyahu de una orden de arresto en caso de que visitara Hungría. Y esto el electorado lo sabe. A lo mejor un español, un francés, un portugués que no está atento a las cuestiones internas de la política húngara, pues no lo sabe. Pero el votante húngaro sí lo sabe. Claro. ¿Mm? Luego, claro, mmm, eh, hablar de inmigración, anti-inmigración y demás, y te juntas con Netanyahu y actúas como, y claro, ves el espejo, ¿no? Es decir, fíjate cómo actúa Netanyahu, con lo cual igual podría actuar así en algún momento determinado, ¿no? No respetando derechos humanos de inmigrantes, cosas así, cosa que tampoco a nadie le gusta. Una cosa es estar en contra de la inmigración, controlarla como lo ha hecho Orbán, y otra cosa es un discurso excluyente o supremacista. ¿Mm? Y claro, ir al lado de Netanyahu
te pone Es un el genocida, que es un claro, genocida. es un mensaje, te asimilas al mensaje que da, ¿no? Es decir, con lo cual tampoco nos tenemos que contar. Claro, ¿qué ocurre? Pues que una participación importante, 78%, la más alta, desde que Hungría dejó de ser miembro del bloque soviético, y sobre todo en los votantes menores de 30 años. Porque claro, el votante menor de 30 años no ha conocido otro gobierno que el de Orbán, Claro. que lleva 16 años. Es decir, los mayores tendrían que 14 años, 13 años, cuando Orbán ganó las elecciones y subió al poder. Es decir, no han conocido otra cosa. ¿Mm? Y entonces, claro, es un votante que le cuesta muy poco votar otra vez porque no tiene otra referencia, no puede comparar con otra cosa. ¿Mm? Y bueno, pues es decir, al final, pues te encuentras con lo que ha pasado, ¿no? Con lo que ha pasado. Ahora bien, hay más cosas que yo creo que merece la pena que tengamos en cuenta, ¿no? Podemos decir claramente que la derrota de Orbán es una victoria del globalismo oligárquico, del totalitarismo de Bruselas. Esto es así. Aunque no sea incluso ni la intención del actual nuevo presidente, Magyar, simplemente porque la dinámica de cómo está conformado el sistema le va a llevar a eso. Porque si no, va a acabar como Orbán. Sí, sí, Indefectiblemente en le la va a llevar a eso. parrilla. Claro, por lo tanto, no estamos hablando de una victoria democrática. Estamos hablando claramente de una operación de la Unión Europea donde ha ido presionando para conseguir eliminar a un gobierno que, con todos sus defectos, tenía una gran virtud, que mantenía la soberanía nacional. Exacto. Porque eso sí lo mantenía Orbán. Y ese es el aspecto positivo que podemos sacar de Orbán, más allá de la ideología política, si es más conservador, menos conservador, de derecha, de izquierda, del Real Madrid o del Barcelona. O del sionismo, ¿no? Del Claro, sionismo. lo importante era el mantenimiento de la soberanía nacional, ¿no? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Hombre, pues mira, la Unión Europea ha invertido miles de millones en ONGs y medios afines. La Unión Europea ha llevado campañas masivas de desinformación. La Unión Europea ha congelado fondos europeos, creo que por 38.000 o 35.000 millones de euros, a los que Hungría tenía derecho, pero por su forma de actuar se los tenía congelados, lo cual era un chantaje financiero, que lógicamente no es lo mismo acometer los problemas que todos los países europeos están acometiendo, pues los temas económicos y sociales, con 35.000 millones de dólares más o menos. Hombre, No es lo mismo. desde luego. La amenaza implícita, y esto ha habido documentos filtrados, de que si ganaba Orbán se iba a provocar un intento de revolución de color. Que lógicamente, ¿quién iba a estar detrás? La Unión Europea. Claro. Claro. Solo hay que ver la reacción con la victoria de Magyar, la reacción que ha tenido Hillary Clinton, el hijo de George Soros y toda la recua de las poligoneras de Bruselas, hablando de por fin Hungría vuelve a Europa, como si alguna vez hubiera dejado de estar en Europa. Bueno, esto, Es sí, que sí, estos esta tipos forma. es decir, no llegan al nivel de Donald Trump, porque para eso hay que ser un campeón, pero no lo Y hay que estar tumbado andan, del todo, sí, claro, sí, no sí. lo andan lejos, llaman a Orbán dictador, lo que he dicho antes. Hombre, vamos a ver, pero ¿qué dictador es que llegan las elecciones y la pierde? ¿Pero qué dictador es este? Es decir, el candidato que ha ganado, Peter Magyar, se crió dentro del partido de Orbán. Es decir, es tan, entre comillas, ultraderechista como Orbán. A ver si se entera la señora von der Leyen y todos los de la gusanera. Es tan ultraderechista como Orbán. O a lo mejor es que Orbán no era ultraderechista, era un conservador, ¿no? Bueno, pues era tan conservador como Orbán.
porque viene de ahí. Magyar, pero venía de una familia política bien instalada. Su abuelo fue presidente de Hungría. Se casó con Judith Varga, ministra de Justicia. Y ascendió políticamente gracias a ella, que era la que tenía una carrera política. ¿Qué pasó? Pues que este señor grabó en secreto conversaciones de su esposa sobre asuntos de Estado, como ministra de Justicia. Entre ellas, un escándalo que hubo por un condenado a pedofilia que estaba vinculado con un hermano de Orbán. Y este señor, Peter Magyar, grabó esas conversaciones. Hubo un indulto y esto, bueno, un escándalo. Bien, cuando, bueno, el escándalo forzó la dimisión de esta mujer y de la presidenta de Hungría. Te recuerda que Víctor Orbán era primer ministro, había una presidenta. Sí. Y la presidenta de Hungría. Bueno, en marzo de 2024, Peter Magyar abandona el partido de Orbán. ¿Y qué hizo? Utilizar las grabaciones ilegales a su esposa, a su ya ex esposa, para lanzar su carrera hacia la presidencia. O sea que el tipo, hombre, muy limpio en su forma de actuar. Un angelito, ¿eh? No es, no estamos hablando que parezca la persona más decente del mundo. Luego, además, bueno, pues ha habido acusaciones de abusos a su esposa, de malos tratos. Bueno, dicen que se sacaba la correa. Eso es, de adicción a las drogas y de usar la información privilegiada a través de su esposa para realizar alguna que otra estafa. Vamos, como ha dicho alguno por ahí, si hubiera vivido en el siglo XV, habría envenenado a todos sus rivales desde su anillo, ¿no? Es decir, con el anillo, empiezas el anillo, el veneno está en el anillo, y zas. Es decir, bueno, ¿qué ha hecho la Unión Europea inmediatamente de la victoria de Peter Magyar? ¿Es su hombre ideal? ¿Es que es su hombre ideal? Claro, porque ya le tienen pillado. Claro. Y entonces le han dicho, hombre, te vamos a desbloquear los 35.000 millones de euros, pero tienes que cumplir 27 condiciones. 27 condiciones, para que te desbloqueen un dinero que le pertenece a Hungría, no a Peter Magyar, a Hungría. Esta es la mafia de la Unión Europea. Entonces, dentro de la Unión Europea ya no podemos hablar de elecciones democráticas. No se puede. Es un chantaje, claro, es un chantaje. No se puede hablar de elecciones democráticas, con lo cual es imposible. Si hubiera ganado Orbán, hubiera ganado Magyar, hubiera ganado Pepe el puta, que hubiera aparecido por allí, ninguna de esas sería una victoria democrática, porque es imposible dentro de la Unión Europea unas elecciones democráticas. Las 27 condiciones, por decir, están divididas en varias áreas, pero por decir alguna que tengo aquí apuntada, Ucrania, claro, usted tiene que desbloquear el veto que existe ahora mismo, préstamo de 90.000 millones de euros para dárselo al régimen de Zelensky, que no es miembro de la Unión Europea. O sea, fíjense ustedes, no me dan lo que me corresponde a Hungría, 35.000 millones, hasta que yo no desbloquee para que le den a un país que no es de la Unión Europea 90.000 millones. A ver, ¿cómo se come esto? Pues con coles de Bruselas. Por supuesto, levantar el veto que Hungría pone a ciertas sanciones contra Rusia. Política de fronteras abiertas y pacto migratorio. Porque hasta ahora Hungría no aceptaba esas cuotas de inmigración que impone totalitariamente Bruselas. Sí, sí. Por supuesto, aceptar la ideología de género. Hombre, esto es básico. Básico, es lo fundamental. De hecho, la Unión Europea no existiría si no fuera por el tema de ideología de género. Sí, El control político.
Es decir, nuevos controles anticorrupción, entre comillas, para bloquear a candidatos nacionalistas o soberanistas, como se quieren llamarlas. Es decir, por ejemplo, cambiar la ley con carácter retroactivo para que los presidentes solo puedan estar 2 legislaturas. De esa forma, Orbán ya no se podría volver a presentar. Y así lo eliminamos. Muy democrático, Sí. ¿no? Súper. Anular la ley de asilo de la era de Orbán, que le han estado costando a Hungría 1 millón de euros al día. Al día. Y en política educativa, garantizar los estándares de la Unión Europea. ¿Sabéis lo que significa eso? Adaptar todo el programa educativo a la Agenda 2030. Sí, sí. Y para pervertir a los niños, por supuesto. Claro, claro, claro. Un importantísimo error, y yo creo que aquí está el quid de la cuestión, el quid de la cuestión de por qué, y esto es lo que tiene que servir de aprendizaje, no por el tema Hungría, sino por el tema de cualquier gobierno soberanista, sea de derecha, de izquierda o de lo que sea, en cualquier país europeo, de cualquier país de la Unión Europea. Aquí está la cuestión, ¿no? Cuando desde Bruselas y desde covachas infames no identificadas se envían miles de millones para ONGs, asociaciones, grupos, observatorios y todo este tipo de cosas. Y aquí esto es importantísimo. Aquí entramos en un concepto geopolítico muy importante, que es el de poder sin territorio. ¿Qué es esto de poder sin territorio? Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, un Estado no puede mantener su soberanía si no rompe su dependencia con los poderes transnacionales. Es imposible. Si tú dentro del Estado tienes actuando actores que no dependen de la propia población, del Estado, sus instituciones, su sociedad civil, etc., sino que dependen de poderes transnacionales, como ciertas ONGs, think tanks, observatorios, todo este tipo de cosas, estás siendo víctima de un modelo de dominación de poder sin territorio. Ese modelo de dominación se fundamenta en 4 vectores. El sistema financiero transnacional, el aparato mediático, es decir, el que construye el relato, el discurso, ¿no?, el consenso, los servicios de inteligencia extranjeros y las organizaciones internacionales. ¿Todo esto para qué sirve? Bueno, pues de alguna manera para disolver el mando interno del país, es decir, penetran las instituciones, vacían al Estado y neutralizan la conducción política. Y cuando te quieres dar cuenta, te tienen minado todo. Claro. Y así paralizan el país para dominarlo. ¿Dónde radica la fuerza de todo esto? En la invisibilidad, en que nadie piensa que estas buenas asociaciones, think tanks, observatorios, grupos de la sociedad civil y demás, que dependen de financiación extranjera, Bruselas o Washington o Nueva York, nadie piensa que es que están actuando en el fondo políticamente y de alguna manera están penetrando las instituciones, parasitándolas para en un momento determinado actuar. Y así ocurre lo que ocurre. Y esto, por desgracia, no sé si porque no ha sido consciente, no lo ha visto venir o no ha tenido fuerza, el partido de Orbán no lo ha podido detener. Y ha pasado lo que ha pasado. Y ha pasado lo que va a pasar en cualquier otro país europeo que se salga de la vía oficial totalitaria de Bruselas. Porque, hombre, hay antecedentes. Yo tenía por aquí algún apuntado. Nos acordamos Yugoslavia, octubre de 2000, hace ya 26 años, octubre de 2000, en Yugoslavia. ¿A quién votaron los serbios? A Slobodan Milosevic.
¿Mm? Creyendo que además la OTAN respetaría la soberanía. No, no la respetaron. Balcanizaron Yugoslavia. ¿Mm? Claro. En Serbia, en 2023, la Unión Europea canalizó dinero a las mismas ONGs que hicieron aquella revolución de color contra Milosevic para intentar derrocar a Aleksandar Vučić, el actual presidente serbio. No lo han conseguido, pero bien que han montado follón, ¿eh? No, y están en ello, Y están en están en ello. ello, claro. Es decir, Rumanía, 2024, la Unión Europea cancela las elecciones que había ganado Călin Georgescu, porque era el candidato equivocado. Porque los rumanos no pueden votar a quien le dé la gana, tienen que votar a quien Bruselas quiera. Pero son menores de edad, somos Claro. menores de edad. Y bueno, pues efectivamente se ha filtrado documentación de la campaña de Magyar que detallaba cómo se iba a montar una revolución de color si Orbán ganaba. Es decir, que hay antecedentes, que sabemos cómo actúa la Unión Europea, ¿no? Es decir, y hombre, uno puede decir cosas que logró Orbán, ¿no? Por decir, ha cometido terribles errores, lo hemos dicho. También es verdad que, bueno, él para los húngaros defendió el tener petróleo y gas ruso barato, lo que le daba, tenía energía fiable y por lo tanto le daba una cierta ventaja comparativa respecto a los países europeos. La migración la tenía controlada, ¿no? Rechazó las cuotas obligatorias de inmigración masiva que se establecieron cuando la famosa crisis de los refugiados, cuando vinieron de todo Oriente Medio y que Merkel decidió abrir las puertas y aquí se montó en Europa un follón de narices. Orbán tiene la más baja tasa de delitos sexuales de toda Europa. Los estándares de vida tampoco son los peores, ni muchísimo menos. Tenía el apoyo de dos potencias, China, en inversiones, y porque Hungría había entrado en la iniciativa de la Ruta de la Seda, y Rusia, que le garantizaba la energía. Y además, bueno, pues había establecido licencias de maternidad pagada, beneficios familiares para aumentar la demografía, ausencia de IRPF para las familias, del impuesto de la renta de las personas físicas para las El familias. apoyo a la familia que es ausente en toda la Unión Europea, está claro. La protección de la industria nacional, ¿no? Puso los intereses de Hungría por encima de la Unión Europea y la OTAN, y se opuso, por ejemplo, muy firmemente al Foro Económico Mundial, al Foro de Davos. Claro, todas estas cosas no encajan con la actual Unión Europea. Por lo tanto, le tienen hecha la cruz. Le tienen hecha la cruz. Simplemente, bueno, solo tenían que provocar, con la crisis general que en toda la Unión Europea, entre otras cosas, debido a las acciones y las sanciones y demás a Rusia, solo tenían que provocar el chantaje financiero y esperar que se deterioraran de alguna forma las condiciones de vida, más la acción del poder sin territorio y los propios errores de Orbán respecto, como hemos hablado, de Trump e Israel, para que viéramos pues un desastre como el que hemos visto, que manda decir, a Hungría de nuevo al globalismo más terrible, ¿no? Y fíjate tú, querido Juan Antonio, como en nuestro país personajes tan aparentemente opuestos como la señora doña Cayetana Álvarez de Toledo o Gabriel Rufián, los dos han felicitado efusivamente a Magyar por su victoria. O sea, esto nos dice un poco también por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, qué personajes tan aparentemente opuestos, pero tan globalistas, porque están dentro de este rollo, claro, ¿no? Pues, pero fíjate, vamos a suponer que en un momento determinado Magyar, porque no puede resistir la presión de su propia ciudadanía respecto a medidas ya tomadas, decidiera efectivamente decir, pues mira, yo no voy a apoyar a Ucrania, yo no voy a cortar con China, yo no voy a cortar con el petróleo ruso, ni con el gas ruso, yo no voy a admitir las cuotas de inmigración, ni voy a meter la ideología de género. ¿En qué se va a le convertir Magyar? sacan todo. Claro, ¿en qué va a convertirse Magyar? En un ultraderechista dictadorzuelo. En eso se va a convertir.
Y entonces le sacarán. Pues Le claro. sacarán sus vergüenzas, claro, que al parecer no son pocas. Que al parecer no son pocas. Y entonces, bueno, pues Un rehén. ya tienen sometido al gobierno húngaro. Sí, sí. Así de Bien, claro. Tienen. todo esto lo que nos debe servir claramente es para darnos cuenta de que lo mismo le puede ocurrir a cualquier otro país europeo en similares circunstancias. Sí, sí. Y nadie puede hablar de que bueno, esto ha sido unas elecciones democráticas. No, no es posible. Dentro de la Unión Europea no son posibles elecciones democráticas. Por eso he sostenido muchas veces que la Unión Europea no es reformable. No, no. No es reformable. Es decir, es un edificio podrido, lleno repleto de delincuentes por todos lados, y que lo que hay que hacer es tirarlo, derrumbarlo. No hay Sí, más. sí. Y a lo mejor limpiando todo, echando zotal luego, y esperando que mueran los bichos y los insectos, pues a lo mejor podemos construir otra forma de hacer Europa. Pues esto es lo que hay. Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Esto es lo que hay. Un, ep- Y un más, episodio más, un episodio un más. episodio más. Incluso, por ejemplo, el presidente del gobierno español, que se está desviando en algunas cosas de forma peligrosa de las directrices de Bruselas, ¿Sí? tema Israel, tema Irán, tema ahora de China, sabes que el presidente Sí, español está en China, todo esto puede acabar pasándole factura, porque lo van a intentar, porque no permiten que nadie se salga del redil, porque esto no es una estructura democrática. Esto es una estructura totalitaria llevada por una élite, una oligarquía de sabandijas, en los cuales están ahí, sinceramente, porque los pueblos europeos lo consentimos. Que sí, no hemos claro. salido ya como en Fuentovejuna, todos a una, y verías cómo corrían. Desde luego. Vamos, iban a correr, pero vamos, que iban a andar sobre las aguas, Desde luego que iban a andar hacia el sobre otro las lado del aguas. Atlántico. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que Pedro Sánchez, por los motivos X que sean, Sí, se da está igual. apartando, se está apartando de la línea kosher, Sí, digamos, sí, sí. de, No, de la no, línea kosher de una no tengo, manera no cada vez tengo más duda, visible. no tengo duda de que le van a hacer pagar esto. El que haya ido a China, yo creo que ya es como un poco la gota que colma. O sea, lo de Israel, luego lo de Irán, y ahora que se haya ido a China a hacer un viaje realmente para él, que no es jefe de Estado, sino que es simplemente un jefe de gobierno, lo han recibido de una manera hasta con Xi Jinping. O sea, no, Sí, no sí. ha sido una visita de primer nivel, ¿no? Y además, en fin, parecía una visita de Estado. Parecía una visita de Estado, aparentemente. Aunque no puede serlo porque él no es el jefe del Estado, Sí, pero pero ha firmado acuerdos. claro, claro, Es claro, ha más, firmado. incluso ha declarado que las relaciones de España con China se elevaban a nivel estratégico. Claro, Las palabras diplomáticas, en el lenguaje diplomático hay que saberlas leer. claro, y en un momento en el que los yanquis nos están amenazando, ojalá lo hagan, con lo Hombre, de irse de Rota y de Morón, tú imagínate ahora esto es hablar por hablar, pero imagínate que les dice, bueno, si se van ustedes de Rota y Morón, pues tendremos dos bases a lo mejor pues para hacer otras cosas, ¿no? claro. Si ahora es un aliado estratégico China, pero claro, esto sería una bomba total, ¿no? Vamos, no, es que, vamos, yo estoy completamente seguro que las amenazas de la entidad sionista contra España no son en balde. No, no, porque hay que decir que Netanyahu no ha amenazado al gobierno de España, No, no, sino a la no, nación española, no, al pueblo amenazadas. español. Entonces, Eso, esas amenazas no son en balde. Y aquí sí, cualquier español de bien, y digo lo de bien, porque luego están los arrastracuernos, cualquier español de bien tiene que estar alerta a las amenazas del Estado de Israel y de sí, los sí, traidores vendepatrias que desde aquí sí, apoyan al Estado de Israel. sí, sí. Por muchas pulseritas con la bandera de España que lleven, porque Exactamente. todos estos que llevan pulseritas con tantas banderas y divisiones del ejército y tal,
luego son los que luego, vamos, son los más arrastrados con este tema, ¿no? Entonces, en fin, Así es. tremendo, tremendo. Y bueno, pues yo creo que ahora nos toca hablar un poco de cómo está la situación en el Golfo Pérsico, Exacto, ¿cómo está la porque, locura esta? porque efectivamente después de que Trump amenazara con las 7 plagas de Egipto a Irán si no abría el estrecho de Hormuz, ahora Trump ha decidido bloquear el estrecho de Hormuz que ya tenía bloqueado Irán. Sí, Que esto es... a alguien nos lo explicará. Seguro que detrás hay una estrategia muy inteligente que no, los mortales no entendemos. Hay Coño, que es la estrategia del ejército más poderoso del mundo, como dicen cada vez que les dan un micrófono Trump y Pete Hegseth, lo primero que dicen es the most powerful army in all the world. O sea, es el ejército, esto tiene que quedar claro, que son el ejército más poderoso del mundo. O sea, es que siempre lo repiten. Algo pasa cuando lo tienen que repetir tanto. Algo pasa. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que primero poner en situación a muchas personas que estarán escuchando cosas, porque las escucho yo, en medios, incluso en medios que podríamos decir que no son estrictamente acordes con la doctrina oficial, con el relato oficial, pero aún así se escuchan. Por ejemplo, que el bloqueo norteamericano sobre Hormuz lo llevan a cabo 15 buques de guerra. Y bla. A ver, los 15 buques de guerra están a 200 kilómetros porque hay alto el fuego. Ni se han acercado al estrecho. Ni se han acercado. Porque dos que se acercaron, a la primer aviso que dieron los iraníes se alargaron. Que eran 2 destructores. Bien, pues lo único que han hecho ha sido acercarse a 200 kilómetros del estrecho para hacer un bloqueo. Qué curioso, un bloqueo, otra vez, como con Cuba, como decir, estas cosas tan británicas. Es lo que El, les va. Lo que el les va. bloqueo, ¿no? El bloqueo. A ver, yo es que, claro, cuando dices el bloqueo, nosotros no lo hemos vivido. Nosotros no lo hemos vivido. Pero hay que recordar que después de la guerra civil en España, hubo unos años muy difíciles Sí, sí. donde llegó a haber hambre. Llegó a haber hambre. Y ese hambre se sació, en cierta forma, gracias al apoyo de la Argentina del general Perón. Así es. Cuando vino Evita a España, dijo que mientras Perón estuviera en el gobierno, ningún español pasaría hambre. Y empezaron a llegar buques argentinos hasta arriba con latas de carne y trigo. Bien, pues eso es verdad que en aquellos años hubo una sequía importante, la famosa pertinaz sequía, ¿no? que tiró para abajo buena parte de la producción agrícola, pero sobre todo, no fue por las consecuencias de la guerra, que también tenían, lógicamente, estaban ahí, ¿no? Y la pertinaz sequía, fue porque España fue bloqueada. Sí. El aislamiento. Sí, sí. Fue porque fue bloqueada. A ver si los españoles entienden un poco que cuando se habla de bloqueo, pregunten a sus abuelos lo mal que lo pasaron en los años 42, 43, 44, La 46. posguerra, sí, sí. Sí, sí, sí. Que lo pregunten por el bloqueo de los mismos que ahora bloquean Irán. Sí, sí. De los mismos que ahora bloquean Irán o que llevan 60 años bloqueando Cuba. Los mismos. Porque es lo que parece que les gusta. Vamos a matar a la población de hambre. Bueno, pues esto es lo que voy a decir. Se han puesto a intentar bloquear el estrecho de Hormuz. Por supuesto, ayer lo primero que hizo un barco chino es pasar el estrecho de Hormuz y ya va para su casa. No se han atrevido a tocarlo. Además, sinceramente, yo no sé si es que no han pensado nunca en esto, pero basta salir por el estrecho de Hormuz pegados a la costa iraní y luego a la costa pakistaní y ya ha salvado el bloqueo. ¿Qué van a hacer los buques norteamericanos? ¿Acercarse a la costa para detener un petrolero? ¿A tiro de la artillería o de los misiles de crucero o de los misiles antibuque iraníes? ¿A qué? ¿A 50 millas?
Sí, sí. O sea, es decir, es absurdo. Es absurdo. Pero es más, en el momento que se acabara el alto el fuego, toda esa flota se vuelve a ir a 1100 o 1200 kilómetros, que es donde estaban. Claro. Que es donde estaban. Con lo cual, ¿qué sensación empecé a empezar a esto? Es decir, bueno, aparte de las sanciones, ¿no? Es decir, ¿por qué se permite que el petróleo iraní vaya a los mercados mundiales? Pues porque lo necesitan. Porque es imprescindible en estos momentos que salga el petróleo iraní. Porque si no, es decir, el precio del petróleo se va a disparar más todavía. Ya va a rondar entre los 95 y 105 euros. Y así se va a tener mucho tiempo. Pero es que no podemos ir a más. Digo, 95, 105 los mercados de futuro que son especulativos. Si van ustedes a comprar el petróleo, van con el buque Yenemelo, está a 120, 130, 140 dólares el barril. Sí, sí. Es más, en pocos días se va a acabar ya de descargar todos los petroleros que habían salido antes del comienzo de la guerra. Porque todavía había decenas de petroleros llenos hasta arriba que estaban descargando en puerto o dirigiéndose a puerto para descargar de antes del conflicto, de antes del comienzo de la guerra. Esto se está acabando ya. Vamos a ver, cuando se acabe, si no empezamos a ver en algunos países racionamiento de combustible. No voy a hablar del resto de los conflictos que conlleva el tema del corte del estrecho de Hormuz, porque ya lo hemos hecho en algún otro programa. Aparte de esto que tenemos ahora con el tema del bloqueo, pues que si el bloqueo se pone tonto, los yemeníes van a cerrar Bab al-Mandeb. Lo cual Entonces ya sería la de... Sí, va a sí. empeorar mucho la situación. Tal es así que Arabia Saudita ha exigido a Washington que ponga fin al bloqueo de Hormuz y reanude las negociaciones. Porque, claro, cuando se bloquea el estrecho de Hormuz, no solo se perjudica a Irán, se perjudica a todos los demás. Claro. Es decir, vale, es decir, es cierto que si ahora Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, tienen que sacar por ahí barcos, van a tener que pagar una tasa. Pero es que si no, no lo sacan. Y hombre, cuando te llevas un superpetrolero con 300.000 barriles, aunque tengas que pagar 2 millones de dólares en yuanes, lo prefieres pagar y sacar el petrolero porque es un dineral. No, no, desde luego, una Es un morterada. dineral. Entonces, mira, paga la tasa. Pero claro, si no puedes sacarlo, el daño es mucho mayor. El daño sistémico a toda la economía global también es mucho mayor. Claro. Con lo cual, todo esto es una sandez, una más de Trump. Bloquear, intentar bloquear un estrecho para el cual no vas a poder, porque no te vas a enfrentar a los petroleros chinos, porque si no, al más mínimo incidente, van a venir los buques chinos de guerra a escoltar a sus petroleros. ¿Y qué vas a hacer? ¿Entrar en guerra? Pero si no te dan ni No, munición, hombre. Si no, no, es un ridículo. no, y luego otra cosa, que encima braman y se quejan por un bloqueo que han creado ellos, porque es que eso no Claro, estaba bloqueado. Es que claro, eso sí, sí. es que es eso lo alucinante, ¿no? O No, sea, mira, los países que han ido queriendo ir negociando con Irán ya lo han hecho. O sea, Pakistán, India, China y otros países, vas a decir, han negociado, decir, oye, venga, ¿cuánto cuesta pasar el hasta arco? Bueno, España puede pasar, si quiere hasta puede España pasar. puede pasar, efectivamente. O sea, es decir, por lo tanto, es ridículo. Es decir, bloquear el estrecho de Hormuz, es decir, pegarme el tiro en el pie. Sí, O sí. sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, es que nos induce a pensar esto, que estamos entrando en un proceso de disolución del conflicto. No que se vaya a acabar. De hecho, no hay perspectiva, porque claro, a ver cómo se justifica acabar el conflicto en esta circunstancia. Ya he visto cómo salieron las negociaciones el otro día, que faltaban centímetros para llegar al acuerdo hasta que J.D. Vance llamó a Netanyahu. Y ahí se acabó la Sí. guerra. Y has Ahí visto se cómo acabó. ha salido Netanyahu diciendo, Dicho por el propio Netanyahu. sí, y Netanyahu, que parecía el padrino, diciendo,
me llamaron a consultarme como hace toda esta Me administración, dieron todos los detalles. como hacen siempre, como Claro, hacen me dieron todos los siempre. La detalles, gente, claro. Si es que estos dominguillos me claro, llamaron para no, decirme, a mira, ver, padrino, ¿qué hacemos? ¿Qué es que hacemos? Netanyahu les ha descubierto. Sí, Claro, se sí, sí, levantaron sí. de la mesa, se levantó para llamar a consultas. ¿A quién? ¿A Trump? No, a Netanyahu. No, no, no. Sí, sí. Y cuando este le dice que no, se acabó. Y ha habido informaciones, yo no sé si tú sabes algo más al respecto, pero ha habido informaciones que me parecen un poco fuertes, sobre todo por la parte iraní, porque es un tipo, me parece que es un fenómeno, ¿no? Que Witkoff y Abbas Sí, Araghchi estuvieron a punto de llegar llegaron a a, la mano. estuvieron a A punto punto de de llegar a la pegarse. mano. Sí, 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 sí. Sí, porque el sionista asqueroso de Witkoff, que es uno de los tipos más despreciables que hay ahora mismo Se ve que ahí. es un chulo que ¿No? no Sí, veas, sí, ¿no? El tío. exactamente. Un chilo, pues como pues son unos mafiosos todos, como Trump. Sí. Es que es una misma mafia. ¿Eh? Los vendedores de pisos robándole a la gente. Pues eso es. Y Witkoff, pues de alguna manera amenazó a los iraníes. Y el otro, claro, no lo aguantó. Se ve que se calentó el iraní y se ve que estuvieron a Claro, punto de sí, sí, amarrarse, a ¿eh? punto de agarrar, sí, 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 así es. Ya lo ha dicho prensa ya en Turquía y en otros países. Es decir, esto es un vox populi. No sé Que exactamente por imaginarte a dónde. Basarachi, que lo ves calentándose y para sacudir a Witkoff, es que Claro. ya dice, bueno, es Es que que, ¿con esto. quién pensarán que están hablando, de verdad? No, no, claro, claro, ¿Con quién claro. pensarán que están hablando? Es decir, es como si me llevan a mí. Oye, pues si yo a mí no me importa partirte la cara. ¿Sabes? Ojo, Pero, ¿qué ojo. vamos a ver? Y además, a mayor abundamiento, teniendo habida cuenta que los que te están amenazando han matado a tus amigos, a gente con la que está. Claro, Quiero claro, decir, hombre. que estás saliendo de una situación en la que han matado a tus más cercanos, o sea, gente, a amigos, a gente que querías. O sea, encima hay ese componente emocional también, ¿no? No, Y no, luego, bueno, hombre. por no hablar del dolor del pueblo, ¿no? Que, no sé, que es que este Witkoff es un personaje, pero de verdad de Al Capone, pero de Sí, cuarta sí, división, ¿eh? O sí, sea, sí, una bueno, cosa bueno, pues como el bestial. yerno, ¿no? El yerno, su mafiosillo aprendí de mafiosillo, es decir, son todos así. Pero Sí, como sí, sí. decía, da la sensación de disolución del conflicto. No les queda más remedio que ellos dicen que por presión de Egipto, Turquía, de Pakistán, de volver a intentar otra ronda de negociaciones. A ver, esto solo tiene la realidad es que la ronda de negociación la pide Estados Unidos. Es decir, y porque Trump sí es consciente de algo, quiere irse del conflicto, porque Sí, lógicamente sí. sus asesores le estarán diciendo, vamos mal, enséñame las encuestas. Uf, qué mal. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que él querrá? Irse del conflicto. Y además, después de irse del conflicto, taparlo con otro que sea muy facilón. Groenlandia, Cuba, no sé. Lo que se le ocurra a su excelencia. ¿Mm? Bueno, pues esto, como digo, lleva a una forma de disolución del conflicto. Un conflicto que ha entrado en una cosa que el coronel Enrique Aria ha estudiado en un libro de muy reciente publicación que se llama La guerra multinodal. ¿Mm? Y voy a dar aquí un par de conceptillos para que todos lo tengamos claro, porque me parece muy interesante y explica muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una disociación estructural entre la capacidad de la acción militar y la obtención de resultados estratégicos. Es decir, el que tenga más capacidad militar no te aseguran los resultados estratégicos. ¿Mm? Porque la relación clásica entre destrucción, capacidad de destrucción y decisión se ha debilitado. La resistencia pasa a ser el centro de gravedad de la acción, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que se ha visto como el sistema iraní no colapsa ante la presión, ante ninguna de las presiones. ¿Mm? Absorbe el impacto y se reconfigura, se adapta. ¿Mm? La degradación que puede sufrir por esta destrucción no lo paraliza, permite su adaptación. Y por lo tanto se convierte esa resistencia en la variable que explica la continuidad en la lucha de alguien que es bastante más débil. ¿Cuál es el secreto para eso? El secreto está en que
la guerra se expande hacia múltiples planos simultáneos. Las rutas energéticas, los flujos comerciales, los actores directos o indirectos, los espacios de presión política y social, Hormuz, el Mar Rojo. Es decir, todo esto se convierte en nodos, por eso se llama guerra multinodal, se convierten en nodos que actúan simultáneamente y cuya alteración de todos esos nodos produce efectos que se propagan al conjunto del sistema. Con lo cual tu capacidad de destrucción puede ser muy alta, pero tú no puedes evitar que todo el sistema empieza de alguna forma a transmitir esa desestabilización a toda una red de nodos que a su vez están conectados con otros nodos, que a su vez están conectados con otros nodos, y así se va, de alguna forma, se va debilitando toda la estructura. Así que la guerra deja de organizarse en torno a frentes y pasa a estructurarse como una interacción de redes interdependientes. Es decir, si yo corto Hormuz, la que provoco es tremenda. Si corto además Bab el-Mandeb, ¿de eso qué va a servir? La ¿De qué mundial. va a servir que tú mandes allí 10.000 marines y 200 aviones más? A ver, ¿qué vas a hacer? Si está cortado, está cortado. No, lo que se le ocurre a Trump es, pues si está cortado, yo lo corto más. Sí, Claro, bueno, claro, es que es una cosa. Es decir, bueno, pues la lógica estratégica dominante en una guerra multimodal no es una victoria decisiva, sino, como tantas veces hemos comentado, la imposibilidad de que el adversario estabilice el sistema en términos favorables. Es decir, ya no se trata ni siquiera que no consiga sus objetivos, sino que ni siquiera pueda estabilizar el sistema, que se le empieza a descoyuntar porque se abren nodos conflictivos por todos lados. Y esa es la situación. Y se produce un efecto de saturación funcional, la simultaneidad de presiones sobre todo tipo de infraestructuras energéticas, rutas comerciales, zonas de canales de distribución, y entonces, claro, todo eso ¿qué hace? Aumentar la incertidumbre. La guerra de por sí ya tiene un alto grado de incertidumbre. Cuanto más lo aumentes, menos capacidad tienes de decisión y de controlar la escalada y, por tanto, de tener la iniciativa estratégica. Y si no tienes iniciativa estratégica, no ganas la guerra. Te pongas como te pongas. Y mandes lo que mandes. Que vas a mandar otro portaaviones, manda 3 más. Si es que te va a dar lo mismo. Es decir, con lo cual, aquí hay una lógica interna que impide realmente una resolución rápida del conflicto. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer en estos momentos Estados Unidos? Disolverlo. Es decir, rebajar la intensidad, bajarlo lo más posible, evitar que se descoyunten más nodos, no provocar una situación todavía más crítica y esperar una solución que no sé si en algún momento Donald Trump puede hacer. Realmente, ahora mismo, la eficacia estratégica de Irán se mide por la disfunción acumulada que limita la capacidad de Estados Unidos para actuar de forma coherente. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, sí. Por eso ahora abro Hormuz, cierro Hormuz, mando los marines, los tiene allí en un barco, ahí en alta mar, están todo el día jugando a las cartas, porque ya me dirás que hacen 2.000 marines en un barco metidos ya días y días y días y días. Hasta las narices ya. Sí, claro, sí. estarán ya hartos. Es decir, viendo que hay una absoluta incertidumbre de si se va a hacer algo, no se va a hacer. ¿Y los sionistas? ¿Y los sionistas? Los sionistas, claro, el problema es que si el grande, el quien le protege, Está quien aguando el conflicto, está aguándolo. lo está aguando, lo está rebajando, porque no controla la situación en función de la disfuncionalidad y del grado de incertidumbre, esa incertidumbre se contagia a ellos también. ¿Qué pueden hacer? Por lo tanto, Irán es ahora mismo quien, no es que resista ya, sino que es quien define las condiciones bajo las cuales hay que negociar. Lo que han dicho siempre, ellos decidieron cuándo empezó, pero Irán decidirá
cuándo esto acaba. Y así Es es. que no se han movido ni un Punto. milímetro Mm. y ciertamente, pues bueno, Con lo cual, estamos bueno, viendo. pues esto es lo que podemos decir a día de hoy. Vamos a ver, porque hay una cosa que sí es verdad. Los iraníes también padecen de una alta incertidumbre porque quien está en la Casa Blanca no es una persona previsible. No, no, ¿Por es un qué? desquiciado. Porque está desquiciado, porque está como la maraca de Machín que se decía, ¿no? Es decir, Sí, sí, está exacto. zumbado, es decir, está zumbado, entonces no es una persona previsible. Entonces, claro, No. ahí hay un grado de incertidumbre, pues decir, bueno, este loco, ¿qué va a hacer? ¿Qué se le va a ocurrir? Ya están Exacto, pidiendo claro, que ¿qué se se le va a estuviera. ocurrir? Claro, ¿qué se le va a Sí, ocurrir ahora? sí, 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 unas chaladuras. Es Un decir, tío un tío que se pone una foto, una imagen como la que puso en su red social y que luego sale diciendo que era porque él es como de la Cruz Roja y no sé qué. Bueno, sí, sí, sí. es un pirado, pero No, de completo, hecho, vamos. evidentemente ahí salió por PNL, de hecho lo ha borrado, porque sabe la metedura de pata que es Irán. Juan Antonio, pero a ver, tú puedes salir por peteneras, pero que el salir por peteneras sea decir que era porque tú te ves como un tío de la Cruz Roja, que eres Un médico, médico de la Cruz Roja. y cuando se ve claramente que es una figura de que parece el Sagrado Corazón, porque Claro. tiene, vamos, es que dices, pero Sí, este tío pero nos toma por fíjate, gilipollas. el Sagrado Corazón, pero en su corona arriba, Sí, sí, soldados sí, sí. norteamericanos y Baal. Baal, sí, 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 desde luego. No, no, o sea, como, y además se ha dicho hasta que el enfermo que sale allí tiene la cara de Sí, Epstein. respecto de este, sí. O sea que, en fin, aquí si nos No, no, metemos no, ya en el simbolismo, no, es un desquicio absoluto. Es decir, no, no, es decir, son unos locos peligrosísimos, porque como has dicho muy bien tú al principio, tienen los códigos, tienen las armas, son los tíos que están zumbados, están no, no, zumbados. estoy completamente convencido que los iraníes ahora mismo, primero, tienen la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué se le ocurrirá a estos locos? Y segundo, la poca confianza de saber que son una panda de criminales, de gángsters, de gentuza, que no va a respetar nada de lo que se firme. No, 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 no. Claro, entonces, claro, contando con esas dos cosas, pues este es el problema de los iraníes. Ahora, desde el punto de vista estratégico, ellos ahora mismo son los que están condicionando cualquier tipo de negociación. Eso Está es así. claro. Y al menos esto es lo que tenemos a día de hoy. Vamos a ver cómo le discurre la próxima semana. Dicen que a lo mejor había una posible reunión otra vez de negociación el fin de semana. No sé si lo han confirmado en las últimas horas, todavía no estaba confirmado, no lo sé. Sí sé ya las amenazas abiertas de guerra de Turquía contra Israel. ¿Por qué? Porque ha sido señalada por Israel. Como nosotros. Claro, también ha amenazado a Turquía. Entonces, bueno, pues es decir, es decir, puede elevarse la tensión mucho o puede que en este proceso de disolución del conflicto, de que se vaya deslavazando, ¿no? Disolviendo ahí en el agua del Golfo Pérsico y del Índico, pues a lo mejor se decide aumentar el periodo de alto el fuego, lo que sea, ¿no? Y esta es la situación. Habrá que esperar estos próximos días. Pero Pues ahora mismo seguiremos viendo cómo es, evoluciona el enfermo. Y querido Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre te digo, y no me cansaré de hacerlo, por tu capacidad pedagógica para desenmarañar todo este bollo en el que estamos inmersos en diferentes frentes, pero que todos son vasos comunicantes, porque como, o sea, no son compartimentos estancos, pero no, bueno, no, cada no, vez el bollo es mayor. Y muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y por tu sapiencia. Muchísimas gracias. nada, un placer y recuerda el mensaje siempre a nuestros espectadores. Exactamente, que le den al me gusta, que compartan, que sepan que estamos en el punto de mira y que es muy importante que revisen las suscripciones, que lo compartan, que le den al me gusta, todo lo que ya saben, es decir, que no se dejen amedrantar, es decir, que tomen buena nota de lo que aquí se dice y lo compartan incluso verbalmente, pues con sus más allegados. Porque si no estamos en el horno todos bueno, un Mm. día habrá la censura, pues ya ven cómo funciona la Unión Europea, lo ha explicado don Juan Antonio Aguilar.
que ya las elecciones son casi, bueno, pues unos juegos florales, o sea, una cosa, pues para pasar el rato, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y nada, y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que pueden ayudar al canal, pues como les he dicho, dándole al me gusta, suscribiéndose. Las suscripciones desaparecen. Si se suscribieron en su día, por favor, revísenlas y pueden unirse al Telegram del Mundo por Montera en @elmundopormontera o seguirnos en X en @mgmunte y todas las formas de ayudar al canal que encontrarán en la descripción de este programa. Y nada, lo dicho, muchas gracias y a todos ustedes les esperamos pronto y gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Un saludo.